el tema de la acción. La acción tiene tres conceptos distintos. Uno de ellos es como pretensión. La pretensión es aquella reclamación que hace una parte llamada actora a una llamada demandada dentro de un juicio. Otro de los conceptos es aquellos que son de derecho subjetivo procesal. Este es aquel que le confiere a las partes la capacidad de acudir ante un tribunal para que se le resuelva una situación. Por último, tenemos el derecho subjetivo material. Es aquel en el que se hace valer en el juicio todo lo que se ha planteado en la pretensión del actor. Sin embargo, la acción también tiene condiciones y son dos. La primera es el interés jurídico, el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es un requisito esencial para poder llevar a cabo esto. Si no se tiene interés, tampoco se puede llevar a cabo la acción. Como segunda condición tenemos la pretensión. La pretensión, nuevamente, es aquella exigencia o reclamación que hace la parte ante un tribunal o ante un juez en contra de la parte demandada. Las acciones se clasifican de diferente forma. Una de ellas es por el tipo de resolución de la demanda. En esta encontramos las declarativas. Son aquellas que buscan eliminar la incertidumbre jurídica sobre un acto o una relación jurídica. Por ejemplo, decretar la nulidad de un acto procesal. Dentro de esta también encontramos la constitutiva. Es aquella que crea, extingue o modifica una relación jurídica. Sin embargo, también contamos con las de condena. Son aquellas que le otorgan a una persona esa facultad o esa obligación que consiste en dar, hacer o no hacer. De igual manera tenemos las acciones ejecutivas. Son aquellas que requieren como base un documento con fuerza probatoria. Un ejemplo de ello sería un título ejecutivo para llevar a cabo un embargo. Y por último encontramos las medidas cautelares. Estas son medidas provisionales que sirven para proteger a una persona, ya sea una víctima de un delito o un bien que sea en el que resiste o recae el hecho delictivo. Esto es para proteger en lo que se resuelve el proceso. La siguiente clasificación se da por el tipo de interés que se busca proteger. En esta encontramos las acciones en base a los intereses particulares. Este se basa en el interés de las personas que son de manera individual. A su vez, también tenemos las acciones públicas. Las acciones públicas son aquellas que ejercen un órgano del Estado o una dependencia del mismo en nombre de la seguridad o el orden público. Este podría ser un ejemplo, la acción penal ejercida por el Ministerio Público. De igual manera, nos encontramos con las acciones colectivas. Estas buscan proteger el interés de las personas conformadas en un grupo o en una comunidad. Ejemplos de esto serían la protección al medio ambiente, la protección del patrimonio histórico, la salud, entre muchos otros. Dos características de estos es que son individuales y son indivisibles. Y por último tenemos aquellas que son de intereses o de grupos homogéneos. Estas hacen referencia a aquellos intereses particulares, pero que sin embargo provienen de una causa común y pueden ser ejercidos judicialmente en grupo. La última clasificación de las acciones se lleva a cabo por el derecho subjetivo material. Dentro de estas podemos encontrar la civil. Las acciones civiles se dividen en reales, personales o incluso mixtas. Dentro de estas se ven cuestiones como el nacimiento, el matrimonio, la filiación, la nulidad, el divorcio, la emancipación, entre muchos otros temas. Sin embargo, también encontramos las acciones mercantiles. Estas son cuando se divide el capital social de una empresa o de una sociedad mercantil. En estas se le otorgan derechos políticos y económicos a los accionistas o socios de una empresa. Sin embargo, estos se tienen que hacer a través de títulos nominativos que acrediten que son socios. Asimismo, encontramos las acciones laborales. Estas son demandas que hacen los trabajadores ante autoridades competentes para demandar el incumplimiento de derechos que son realmente importantes. Entre ellos podemos encontrar que se demanda el acoso laboral, el despido injustificado, las prestaciones, las devoluciones del SAT, la liberación de crédito, las represalias para denunciar, la indemnización constitucional, entre muchos otros. Ahora hablemos de las acciones penales. Las acciones penales son aquel derecho que permite la investigación y persecución de delitos. Este es a menudo llevado o ejercido por el Ministerio Público. En este proceso se pueden solicitar
Otro tema muy importante son las excepciones. Dentro de este contamos con dos tipos de conceptos, uno en sentido amplio y otro en sentido concreto. Aquel concepto en sentido amplio nos lo define como aquel derecho subjetivo que tienen las personas para oponerse o poner resistencia a las pretensiones de la parte actora. Por otro lado, en sentido concreto se mencionan las excepciones procesales, es decir, combatir las irregularidades del proceso, y por otro lado las excepciones sustanciales, es básicamente combatir la naturaleza de la acción que está llevando la parte actora. Básicamente son las cuestiones concretas que se plantean frente a la pretensión del actor. Dentro de las excepciones más comunes encontramos la improcedencia de la vía, la cosa juzgada, la conexidad, la litispendencia, la falta de personalidad, la falta de competencia de la autoridad, entre muchos otros. El derecho a la tutela jurisdiccional se define como aquel derecho público y subjetivo que tiene una persona o el común de las personas para acudir ante tribunales independientes e imparciales para imponer sus pretensiones, y asimismo la parte demandada puede oponerse mediante las excepciones y sus defensas. Este se basa más que nada en tres derechos principales, si los podemos llamar así. El primero de ellos es acudir ante el órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial para plantear sus acciones. Por otro lado está aquel derecho a un proceso equitativo y razonable, el cual va a concluir en una sentencia. Y por último, el tercer derecho es a que se ejecute todo lo que el tribunal dictó en la parte de la sentencia. Ahora hablaremos del proceso en general. En este voy a mencionar algunos de los conceptos más relevantes. Uno de ellos es el juicio. El juicio es un procedimiento de carácter contencioso en el que se pretende dar solución a un litigio. Este va desde la demanda hasta la sentencia. Otro de los conceptos claves es el proceso. El proceso es aquel conjunto de actos que se llevan a cabo con la finalidad de resolver un litigio entre dos partes. De igual manera está el procedimiento. El procedimiento es aquel conjunto de pasos específicos o de instrucciones que se llevan para poder ejecutar dicho proceso. Sin embargo, también tenemos el proceso jurisdiccional. El proceso jurisdiccional es aquel en el que las partes llevan a cabo un proceso ante un órgano del Estado, el cual tiene la facultad de decidir sobre este mismo. Ahora hablemos del proceso no penal, o mejor conocido como el proceso civil y familiar. Este se compone de dos fases, que es la fase de instrucción y la fase oral. Dentro de la fase de instrucción encontramos la etapa postulatoria. En este se plantean hechos y pretensiones basadas en fundamentos legales. Este, a su vez, contiene la demanda, el auto de radicación, el emplazamiento, la contestación, la reconvención y la vista de reconvención, conceptos que un poquito más adelante les explicaré qué son. La demanda son aquellos hechos narrados cronológicamente en pretensiones escritas. Este es aquel documento con el que se inicia todo el proceso no penal. Este se ve fundamentado en el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dentro de los requisitos de esta encontramos la autoridad jurisdiccional ante quien se emite, el nombre, teléfono y domicilio de la parte actora o su representante, el abogado patrono que lo va a representar a lo largo del juicio, el domicilio y nombre de la persona demandada, las pretensiones, el valor de lo dicho o de los hechos, la exposición clara de los mismos, el fundamento, el valor de lo demandado, entre muchas otras cosas. De manera consecuente a este encontramos el auto de radicación. El auto de radicación es aquella comunicación que tiene el juez ante un abogado o cualquier otra persona al recibir una demanda o un expediente, entre muchas otras cosas. Este contiene tres supuestos. La admisión es cuando la demanda está completamente satisfecha en los puntos que requiere para su admisión. En este se considera que la demanda es suficiente. Esto se contempla en los artículos 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, igual que los supuestos posteriores que voy a mencionar. Otro de los supuestos es la prevención. La prevención es cuando la demanda contiene algunos pequeños errores que pueden ser subsanados por una sola vez. Esto
se considera que son errores que no afectan realmente o no tienen la gran relevancia, por ejemplo, una letra en algún nombre. El último supuesto es el desechamiento. El desechamiento se da cuando la demanda no cumple con los requisitos esenciales de vida o de validez. Aquí se considera que la demanda es totalmente insuficiente y los errores que contiene no pueden subsanarse. Ahora hablemos del emplazamiento. El emplazamiento es aquella notificación que se le hace por primera vez a una persona sobre la cual se le dice o se le notifica que se está iniciando un proceso en su contra. Esto se ve reflejado en el artículo 239 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y tiene algunos requisitos, los cuales son los siguientes. De manera muy general se tiene que hacer en el domicilio de la parte demandada. También el actuario se deberá identificar a sí mismo e identificar el domicilio en el que está entregando o en el que está emplazando dicha notificación. También se hará mediante cédula, en la cual se estipulará el clase de procedimiento, quién emite, quién la recibe, el domicilio, entre muchas otras cosas. De igual manera deberá constatar que el domicilio en el que está haciendo dicho emplazamiento efectivamente corresponde a la parte emplazada. Si éste se negaría a recibir o se negaría a presentarse frente a este actuario, se deberá fijar fecha y hora para hacerla de manera siguiente. Ahora hablaremos de la contestación. La contestación se ve reflejada o fundamentada en el artículo 241 del mismo código. Este es aquel documento en el que la parte demandada se opone o resiste a las pretensiones que se están imponiendo por la parte actora. Aquí se plantean las excepciones y las defensas del mismo, así como otros requisitos, los cuales son los siguientes. Uno de ellos es presentarse ante la autoridad jurisdiccional. Es el nombre, el domicilio, el teléfono y el correo electrónico de la parte demandada, el nombre del abogado patrono que lo va a representar a lo largo del proceso, la contestación categórica, es decir, uno a uno de los hechos que se plantearon en la demanda, así como las excepciones, defensas, el ofrecimiento de pruebas, las firmas y copias de la contestación. Por otro lado, seguimos con la reconvención. La reconvención es aquella, en palabras coloquiales, conocida como la contrademanda. Este es aquel documento en el que se plantean nuevas pretensiones. Esto se hace dentro del mismo proceso inicial. Sin embargo, aquí la parte actora pasa a ser parte demandada y la parte demandada pasa a ser parte actora. En este último caso, la autoridad jurisdiccional la admitirá. Posteriormente se emplazará a la parte demandada dentro de este en un plazo no menor a 5 días. Esta parte demandada o demandado reconvencional tendrá tiempo para ofrecer pruebas y que se le admitan, y por último se cerrará esta etapa de reconvención. Y por último, la vista de reconvención es aquella notificación que se le da a la parte actora dentro del proceso inicial para notificarle que hubo una reconvención o una contrademanda formulada por la parte demandada dentro del juicio principal. Después de contestar a la demanda e incluso en caso de reconvención o terminados los términos para esta, se dará lugar a la asignación de fecha con día, hora, en la que se va a celebrar la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes. Esta es la siguiente etapa del proceso no penal. Esta se divide en junta anticipada y audiencia preliminar. En esta se admiten y desechan pruebas, así como se oponen o se plantean las excepciones, lo cual son la litispendencia, la cosa juzgada, la conexidad, la improcedencia de la vía, etc. Todo esto encuentra sustento en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La siguiente etapa es la etapa probatoria y esta consta en que las dos partes, actor y demandado, confirmen o comprueben sus hechos mediante pruebas, las cuales pueden ser pruebas documentales públicas, documentales privadas, testimoniales, periciales, etc. Esta consta de 4 momentos. El primero de ellos es el ofrecimiento. Esto se hace tanto en la contestación como en la demanda. Esto se hace al plantear los hechos y cada prueba se adjunta con el hecho correspondiente o el hecho que se pretende probar.
Como lo mencioné anteriormente, los medios de prueba pueden ser documentales públicas o privadas, pueden ser testimoniales o pueden ser periciales. Por otro lado, tenemos la admisión de la prueba o el desechamiento. Este se ve reflejado y fundamentado en el artículo 463 del Código anteriormente mencionado. Esta es la decisión del órgano jurisdiccional mediante un acuerdo de pruebas controvertidas y no controvertidas para decidir cuáles pruebas va a admitir y cuáles van a seguir en el proceso o cuáles se van a desechar, es decir, las cuales no van a pasar solamente del ofrecimiento. Sin embargo, dentro de este momento puede haber debate para combatir o pelear de cierta manera cuáles pruebas deben de ser admitidas o desechadas de la parte contraria. Como tercer momento tenemos la preparación de la prueba. Es todo aquel conjunto de actos que tiene un tribunal que conoce de algún asunto entre estas dos partes para preparar a los peritos, a los testigos, los documentales, entre muchas otras cosas. Estos se ordenan en la audiencia, sin embargo, hay instituciones que se citan de oficio como el IMSS, la SEP, entre algunas otras instituciones. Y como último momento encontramos el desahogo de pruebas. Esto se da ya después de haberlas admitido por el juez y después de haberlas preparado. Este es el acto por medio del cual el órgano jurisdiccional, por medio de los 5 sentidos, va a apreciar las pruebas que se están desahogando en el juicio oral para que se demuestren los dichos de cada una de las partes, tanto la parte actora en sus pretensiones y la parte demandada en sus excepciones o defensas. Y como última etapa de la fase postulatoria o de instrucción, encontramos la fase o etapa preconclusiva. Estas se emiten alegatos de apertura, se hacen el desahogo de pruebas y se emiten alegatos de clausura, así como la sentencia y otros puntos relevantes. Los alegatos de apertura son aquellos que se hacen al iniciar la audiencia. En este se da 10 minutos y se habla en tiempo futuro. Es decir, yo voy a decir todos aquellos puntos o todas esas pruebas que se van a demostrar para que el juez pueda, por medio de esas pruebas, influir su decisión para que convenga a esa parte. En el desahogo de pruebas, el órgano jurisdiccional o la autoridad ante quien se están presentando va a elegir el orden de desahogo de dichas pruebas. Esto se va a hacer conforme a lo dispuesto en la audiencia preliminar. Y por último, tenemos los alegatos de clausura. Al igual que los alegatos de apertura, se darán 10 minutos. Sin embargo, en este se hablará de tiempo pasado acerca del desahogo de pruebas que se acaba de presenciar. En este se va a decir una pequeña conclusión de por qué el juez debería optar por una sentencia a mi favor, ya sea condenatoria o absolutoria. Finalmente pasamos a la etapa de juicio oral. En esta, el juez de manera inmediata a los alegatos de clausura va a emitir una sentencia condenatoria o absolutoria dando visto al asunto. Se dicta sentencia ese mismo día y la tiene que comunicar en un lenguaje claro, un lenguaje con palabras más comunes para que las personas o las partes la entiendan. También deberá ser explicada de la manera más breve posible. De igual manera, se leerán solamente los puntos resolutivos y se entregarán a las partes copias en un plazo no menor a 2 días. Es importante mencionar que la sentencia puede ser principal, es decir, de un juicio común y corriente como todos los demás. O también puede ser una sentencia interlocutoria. Esta sentencia interlocutoria es aquella que va a resolver un conflicto menor dentro de un juicio principal. Las partes para esto son los resultandos, los resolutivos y los resolvientos. Ahora hablemos del proceso penal. En este me resulta importante mencionar los 5 sujetos procesales que contiene el mismo. El primero de ellos es el Ministerio Público. Es aquella figura que se va a encargar de la investigación y la persecución de los delitos. Por otro lado, encontramos a los policías. Estos son los que van a recibir las denuncias de manera anónima de los delitos. Además, se encarga de las detenciones y la lectura de derechos hacia los imputados. Este trabaja bajo el mando del Ministerio Público en la investigación de los hechos delictivos. De igual manera, encontramos a la víctima o al ofendido. La víctima o el ofendido es aquella persona sobre la que recae el hecho delictivo. Otro de los sujetos procesales es el asesor jurídico. Es aquella persona que va a orientar o a llevar el proceso judicial, ya sea para la víctima o para el imputado.
Y por último, sujeto procesal, tenemos al imputado. Es aquella persona a la que se le atribuye un hecho delictivo por su probable comisión o participación en él. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre, se le va a llamar de diferentes formas. Este proceso inicia con una carpeta de investigación. No es una etapa, sin embargo, es un paso clave dentro del proceso. Esta consta de 8 momentos. El primero de ellos es que se recibe la noticia criminis o se hace por un informe policial homologado. La segunda es que se registre la detención. El tercer paso, por así llamarlo, es dar lectura de derechos a la persona detenida o mejor conocido como imputado. De igual manera, se va a calificar de legalidad la detención, ya sea en flagrancia o caso urgente. Como quinto momento se dará la constitución al lugar de los hechos. Como sexto paso se tendrá el embalaje y aseguramiento de indicios, así como la búsqueda y recolección de los mismos. Y por último se hará la teoría del caso con sus elementos fácticos, que son los hechos, los elementos jurídicos, es decir, en qué tipo penal encuadra dicha conducta delictiva, y los elementos probatorios, es decir, con qué se va a acreditar que efectivamente se realizó un hecho delictivo. Ahora entraremos a la etapa inicial. En la etapa inicial es aquella que consta de 8 momentos clave. El primero de ellos es el protocolo de audiencia. En se garantiza el debido proceso. Consta de otros 4 momentos. El primero de ellos es que se decrete la apertura a la audiencia. El siguiente es la individualización de las partes. El tercero es la lectura de derechos y el cuarto es el nombramiento de un asesor jurídico. La segunda etapa o subetapa de la audiencia inicial es la calificar de legalidad la detención. En se van a narrar cronológicamente los hechos con circunstancias de tiempo, modo y lugar. Deberá sustentar y motivar, a su vez fundamentar, por qué la detención se hizo en flagrancia o en caso urgente. También es indispensable conocer quiénes son las personas que se están deteniendo. El tercer punto importante de la etapa inicial es la formulación de imputación. En se van a narrar los hechos que constituyen un delito con circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la participación o la probable comisión que va a ejecutar. También es importante agregar el nombre de quien los acusa. Por otro lado, en se informa sobre la investigación en su contra, y algunos efectos son los siguientes. Se suspende la prescripción, se solicitan medidas cautelares, los hechos o objeto de investigación debe estar judicializado y se debe entregar a la parte defensora, entre muchos otros. El cuarto momento es la declaración del imputado y tiene otros 3 momentos. El primero es que se solicita el procedimiento abreviado. El segundo es solicitar el acuerdo reparatorio. En nace la suspensión condicional del proceso o un medio alterno de solución de conflictos. Por último, si niega los hechos, el proceso va a continuar. Uno más es el periodo para resolver la situación jurídica. En el Ministerio Público solicita la vinculación a proceso y la defensa va a decidir en qué términos se quiere que se resuelva la situación jurídica. Puede ser dentro de 72 horas en la misma audiencia o solicitar la duplicidad del término, es decir, 144 horas. Otro punto clave son las medidas cautelares. Si la defensa lo desea, se le otorgará la duplicidad del término. Posteriormente, el MP procederá a elegir una medida cautelar que considere suficiente o necesaria para garantizar la presencia del imputado dentro del proceso. Aunado a ello, el juez va a decidir la medida cautelar que mejor le parezca. De manera consecuente a esto, se termina audiencia inicial con el auto de vinculación a proceso. El séptimo punto es la vinculación a proceso. En debe haber pruebas suficientes del probable comisión o hecho delictivo. También se necesitará argumentar los elementos de tipicidad y antijuridicidad del hecho delictivo, así como la probable comisión de la persona a la que se le está imputando y el grado de ejecución. Por último, tenemos el cierre de investigación. En el MP cierra con la decisión de acusar o no acusar debido al sobreseimiento de la causa, porque llegaron a un medio alterno de resolución de conflictos, tal vez porque llegaron a un acuerdo reparatorio, entre muchas otras soluciones. Posterior a esto se dicta el auto de la audiencia intermedia. La etapa intermedia es la segunda etapa del proceso penal.
En este se ofrecen y se admiten pruebas con dos fases, una escrita y una oral. Dentro de la fase escrita encontramos 5 momentos. El primero de ellos es la presentación de la acusación del MP. En este se ven la individualización de las partes, las pretensiones, los hechos narrados cronológicamente, los medios de prueba, así como el fundamento o el derecho. El segundo es la notificación escrita, citando las partes para que éstas puedan expresar lo que a su derecho convenga. El tercero es la visita a la víctima o al ofendido para que pueda ofrecer o modificar sus medios de prueba. Como cuarto punto está visitar al acusado para contestar el escrito de acusación. Asimismo, podrá oponer sus defensas y excepciones y preparar su defensa. Por último, se fijará fecha, día y hora de la audiencia para el ofrecimiento y depuración de pruebas. Ahora pasaremos a la fase oral de la etapa intermedia. Su principal objetivo es el ofrecimiento, admisión y depuración de pruebas, hechos controvertidos, los cuales se presentan dentro de los siguientes actos procesales. El primero de ellos es la solicitud de audiencia. En este se garantiza el debido proceso y la protección a los derechos humanos. El juez da la solicitud a la apertura de audiencia. El número 2 son los incidentes y las excepciones. Dentro de los incidentes encontramos la competencia, la excusa y la recusación. Por otro lado, las excepciones pueden verse al ya participar en un procedimiento, al ser parientes por afinidad, al ser parientes en línea recta sin límite de grado, por ser curador, por ser tutor, entre otras cosas. El tercero es la exposición de la acusación del MP. En este se explica de manera clara y concisa todos los hechos narrados en la acusación. Uno más es la unión y separación de causas. Esto se ve más que nada reflejado cuando se trata de concursos de delitos. El punto 5 son los acuerdos probatorios. El MP y el acusado llegan a un acuerdo sobre aquellos hechos que van a ser comprobados. Sin embargo, aquellos que van a ser discutidos se van a la lista de hechos controvertidos. Por otro lado está la admisión y el desechamiento de pruebas. Este punto nos dice que el MP siempre va a ser el primero en tener el medio o la prueba. Posteriormente se va a entregar a la defensa del acusado. Por último está el debate de los medios de prueba. En este, cada una de las partes tiene el derecho a mostrar sus medios probatorios o sus medios de prueba. Sin embargo, la contraparte tiene derecho a objetar en cuanto a su fin u obtención. Esto con el fin de refutar, objetar, entre muchas otras cosas, la prueba de la parte contraria. Y el último punto es la emisión de apertura a juicio oral.
En todo proceso hay partes, pero se preguntarán quiénes son estas. Estas, al igual que el juzgador, son sujetos principales que forman parte de la relación jurídica procesal, en los cuales sus intereses son totalmente controvertidos. A la parte que interpone la demanda en los procesos no penales se le conoce como actor. En los procesos penales se le conoce como acusador y a menudo va representado por el MP. Y en los recursos de amparo se le conoce como parte quejosa. Ahora bien, a la parte que resiste dicha demanda en los procesos no penales se le conoce como demandado, en los penales acusado o imputado, y en la parte de amparo se le conoce como autoridad responsable. Ahora hablemos de las condiciones generales que tienen las partes. Una de ellas es la capacidad para ser parte. Esta es la aptitud que tienen las personas físicas o jurídicas para ser titular de derechos dentro de un juicio. Por otro lado está la capacidad procesal. Esta es la voluntad que tienen las personas para comparecer a juicio y llevar a cabo actos procesales que resultan totalmente válidos. Y por último está la representación. Esta se da más que nada a aquellas personas incapaces, es decir, que no pueden llevar por sí solas un juicio debido a la capacidad que carecen. Esta se ve a menudo representada por representantes legales, ya sea padres o tutores de estas personas. La sustitución de parte es donde una persona puede suplirme en un proceso. Esto es cuando acude a comparecer a un juicio en su nombre, sin embargo, con derechos ajenos. Puede ser por transmisión de derechos litigiosos. Esto se da cuando tengo lugar a una sucesión a título singular de algunos derechos litigiosos. También se puede dar por audiencia a la contraparte. Este es aquella que se le otorga al acreedor para poder reclamar los derechos o bienes que tiene respecto a su deudor, siempre y cuando este último se rehúse a hacerlo y conste de título ejecutivo. Este también se puede dar por aprobación judicial. Este lo vemos más que nada en la acción pauliana. En este, el acreedor puede declarar o demandar la nulidad de actos fraudulentos celebrados por el deudor, siempre y cuando éste se declare insolvente. El litisconsorcio es una figura que se presenta cuando dos o más personas forman parte de un litigio. Existe el litisconsorcio pasivo, es aquel en el que dos o más personas ocupan la posición de la parte demandada. Por otro lado está el litisconsorcio activo, el cual es cuando dos o más personas forman parte de la parte actora. Otro tipo de litisconsorcio es el litisconsorcio mixto, es en el que dos o más personas toman o forman parte de los actores y de los demandados. Y por último tenemos el litisconsorcio voluntario y el litisconsorcio necesario. El voluntario es aquel en el que dos o más partes deciden por voluntad propia presentarse en un juicio, y aquel que es necesario es en el que por la misma naturaleza del proceso que se está llevando se requiere la intervención de esas dos o más personas. Ahora bien, los terceristas son aquellas personas que no tienen una relación directa con los hechos que se están controvertiendo en el proceso, sin embargo se creen con esa facultad de ser parte de dicho proceso. La clasificación de estos es la siguiente. La primera clasificación es la clasificación de un tercerista espontáneo. Es aquel que acude por voluntad o libre albedrío al proceso. El tercerista provocado es aquel que acude por petición de alguna de las partes, ya sea actor o demandado. El espontáneo coadyuvante es aquel en el que el interés del tercerista está relacionado o coincide con el de alguna de las partes. Por otro lado, el espontáneo excluyente es aquel en el que el interés del tercerista no tiene ninguna compatibilidad con ninguna de las partes. También encontramos aquellos terceristas excluyentes por dominio. Son aquellos que reclamaron la propiedad de los bienes que fueron afectados dentro de dicho proceso. De igual manera, encontramos los excluyentes de preferencia. Estos son aquellos que reclaman su mejor derecho para ser pagado con el producto de la enajenación de algunos bienes que fueron embargados en este mismo. Por último, encontramos al tercerista en amparo. Es aquel al que se le llama autoridad responsable. También encontramos a los terceros. Estos son testigos y peritos. Los testigos son aquellos que a través de los 5 sentidos presenciaron un hecho, el cual se está llevando a cabo en un proceso, y estos nos pueden ayudar a rendir pruebas para la aclaración de los hechos. Por otro lado, los peritos son aquellos que son expertos en una ciencia, arte o técnica y nos pueden ayudar a demostrar los hechos de las partes conforme a pruebas científicas. También encontramos
encontramos el ámbito de la abogacía. La abogacía es aquella asistencia jurídica que se le brinda a una persona por parte de los abogados para defender sus intereses o derechos frente a un tribunal o un órgano jurisdiccional llamado juez. Dentro de estos encontramos el abogado patrono. El abogado patrono es aquel en el que va a llevar todo el proceso desde la emisión de la demanda hasta la resolución o la sentencia. Por otro lado, el abogado procurador es aquel que va a llegar únicamente solo 1 o 2 actos.